Bueno, lo primero de todo es daros la bienvenida y daros las gracias por estar aquí acompañándonos en este segundo peldaño, ¿no?, de esta escalera que estamos intentando construir en torno a la poesía, desde la universidad, con la ciudad y con la sombra siempre de José Ángel Valente un poco en el cogote, ¿no?, como se diría. Muchísimas gracias, como siempre, a la universidad, al vicerrectorado, por habernos dado esta oportunidad de montar esto, de montarlo además como un poco como nos ha dado la gana, lo cual es muy satisfactorio porque nos permite hacer cosas como esta mesa de hoy. La primera actividad que tuvimos el mes pasado fue un recital de poesía de Chantal Mayar, pero no nos queríamos quedar solamente en la mera lectura de poemas, de traer autores autores estupendos, todos, ¿vale? Pero queríamos profundizar en diferentes aspectos de la poesía que son tan o más importantes incluso a veces que los propios autores. Que es verdad que tenemos a veces un ego tan tremendo que pensamos que solamente la poesía gira en torno a nosotros. La poesía, parte de la poesía, porque luego habrá otra mesa en mayo que demostrará que no solamente la poesía se edita, sino que la poesía puede vivir de otras muchas maneras. Parte de la poesía necesita señores y señoras como estos que tenemos aquí para asistir. Y además, precisamente, señores y señoras como estos, para que la buena poesía, en mi opinión, la poesía más arriesgada, la poesía más solvente, la poesía más rigurosa que se está haciendo en este país ahora mismo, parte precisamente de editoriales independientes. Cuando hablamos de editoriales independientes de poesía, para centrar un poco a lo que nos referimos, estamos hablando de editoriales que no dependen de un gran grupo, de editoriales que son casi empresas unipersonales, por no decir que lo son, ahora nos podrán hablar ellos de su propia experiencia, que son empresas que viven en el riesgo continuo y que han decidido trabajar con un material tan extraño como es la poesía. Evidentemente, hacerse rico editando poesía es muy complicado, de hecho no conozco ningún caso, y además en estos tiempos tan duros, editar es una locura, editar poesía es una locura mucho mayor, pero editar poesía desde la periferia, supongo yo en Madrid, en Barcelona las cosas, hay unas redes, hay un colchón de unas estructuras que te permiten avanzar de una manera más firme, pero hacerlo desde Almería, hacerlo desde Córdoba, hacerlo desde Salamanca es rizar el rizo de esta locura de la que estamos hablando. Además, bueno, ahora hablan a ellos de los títulos que han editado a gente estupenda y de diferentes formas. La idea también de juntar en la mesa a estos tres individuos era contrastar diferentes formas de editar desde la independencia. La mesa se llama editar desde las afueras porque Salamanca, Almería, Córdoba son las afueras y la poesía es también las afueras de la literatura y además ellos se lo han montado de manera diferente. Ya veremos cómo han atacado el mercado, ¿no?, editorial de manera distinta y cómo siempre sin perder, digamos, la osadía de presentar un buen producto. Buenos poemas, buenos poetas, en un formato, lo podéis ver, ¿no?, distinto, no son libros al uso, desde el formato de delirio, ese tan característico, cuadradito, chiquitito, a los cuadernos de notas, los blocs de notas de la oficina, a las portadas maravillosas de la Bella Varsovia. En fin, vamos a ver qué nos cuentan. Lo importante es que esto también se convierta en un diálogo. Primero hablarán ellos, contarán brevemente su experiencia, por qué editan poesía, qué le piden a los libros que les lleguen a sus manos para poder editarlos. Y una vez que hayan expuesto, que hayamos escuchado sus palabras, pues espero que esto se convierta en un debate y que tanto vosotros, vosotras, como desde aquí, crucemos palabras y que no os cortéis nada, no os cortéis un pelo en preguntarle lo que os apetezca y siempre con buen tono, no vayamos a historias. Pero nada, aquí estamos. Y bien, vamos a empezar desde lo más cercano. No sabía muy bien cómo ordenar esta mesa y vamos a empezar
desde aquí, desde mi derecha hasta la izquierda. Además, resulta que empezamos por lo más cercano, porque Toño Jerez y Carlos Vives, que es el señor este que está aquí detrás, que bueno, está de pie porque no sé... Podemos pasar una, si queréis, no. si pasáis una... Sí. Sí. Podemos hacer el juego de las sillas y eso. Sí. ¿Tiene silla? Bien. Esto un gran grupo no lo hace. Esto en Alfaguara no sucede nunca. Eso de ceder tu silla es muy peligroso en según qué ámbito. Bueno, no sé, soy de aquí de Almería, la mayoría imagino, y os sonará, os tiene que sonar, si no os suena, tenéis que buscarle remedio, os tiene que sonar la oficina, Producciones Culturales, que es uno de los espacios de Almería que está generando cultura, y cultura desde abajo, es decir, cuando se habla de cultura popular, de cultura que viene desde el mismo pueblo, pues la oficina es un regalo que gente como Carlos, Toño también, nos ha hecho a todos los almerienses, y un espacio que con sus dificultades, bueno, pues ha planteado ahí un montón de iniciativas que le han dotado a esta ciudad de una salud cultural bastante potente. Y a las pruebas me remito porque mucha gente que viene de fuera alucina directamente con la oficina. Bueno, pues desde la oficina, Toño Jerez inició el ciclo de Poetas de Guardia, que una vez al mes traen poetas locales, poetas de fuera, muy interesantes. Tiene un programa Toño también en la radio, en Candil Radio, que se llama Mala Noche, donde una vez por semana, creo que también es 2 veces por semana, bueno, pues ofrece poesía en las ondas, y dentro de toda esta locura y esta generosidad un poco sin límites de darle cultura, ¿no? de regalarnos cultura, pues decidieron dar un pasito más y montar un pequeño sello, un pequeño, pero muy guerrero sello de poesía digamos que parte de ese mismo espíritu combativo, de cultura desde abajo, de una cuestión así bastante alternativa, que yo creo que es mejor que yo, que lo van a explicar ellos. Creo que Carlos va a hablar un poquito más a fondo de lo que es la iniciativa de la oficina, y Antonio hablará más de lo que son las ediciones culturales. Bueno, pues exactamente es lo que dice un poco lo que decía Raúl. Yo os voy a contar un poco en 5 minutos lo que es la asociación de la oficina, para que veáis un poco y englobemos un poco donde entra, ¿no? la editorial. Bueno, con la movida esta de los formatos hemos conseguido sacar un PDF muy sencillo. ¿No se me oye? Ah, vale. ¿Sí? Ahora, vale. Ya me lo tenía que bajar, fíjate. Bueno, la oficina es un espacio de aprendizaje colectivo que está en calle Las Tiendas 26. Bueno, pues que sepáis que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que muchas veces, bueno, hay que decirlo, ¿no? Que es sin ánimo de lucro. Es un espacio autogestionado, no entra ningún tipo de subvención, ninguna ayuda al espacio. Sí que puede haber alguna para alguna actividad o para alguna cosa que hayamos hecho fuera, ¿no? Fuera del espacio. Pero el espacio se autogestiona, independiente, no tiene ningún tipo tampoco de ayuda. Y bueno, es muy político, pero no es partidario. Y independiente de socios y colectivos, lo que hablamos, es independiente, pero necesita la ayuda de socios y de colectivos y de otras asociaciones que tienen su sede allí para seguir vivo, ¿no? Esto es un vídeo fantástico, que era muy interesante verlo para la gente que nunca ha visto la oficina. Y hay una cosa que es que ahora lo veréis, que ahora lo explicaré. Bueno, lo del concepto de no somos alternativos, porque a veces no hay una alternativa en Almería posible a lo que hacemos, ¿no? Nada, es darle un poco de flow al rollo, ¿no? Para que sea un poco menos serio, porque a veces sí que hacemos muchas cosas, tema cultural, pero nos olvidamos un poco de la gente que nos ve desde fuera e intentamos, entre comillas, vendernos, ¿no? Para que la gente empiece a verlo. Sobre todo tratamos de que la gente más joven pues no le eche para atrás el tema de unas charras de cualquier tipo, ¿no? Sino que intentamos introducir un poco el tema de diseño dentro del espacio y bueno, para que la gente se acerque más, ¿no? Lo que hablamos como colectivo, intentamos visibilizamos el tejido sociocultural, lo que realmente es invisible. Pues estamos ahora con una jornada de feminismos y bueno, luchando un poco para que se visibilice muchas cosas que faltan en Almería.
Promovemos ideas huérfanas, una de ellas fue, ¿no? Empezamos, cuando nos conocimos, Toño y yo, pues empezamos a hablar de esto de poeta de guardia, de que tendríamos que tener un espacio pues para la poesía, ¿no? Para poetas de guardia. Visibilizar lo invisible, de nuevo, porque es importante visibilizarlo, hay que decirlo 2 veces, y sobre todo promovemos la educación, la tecnología, la ciencia, el arte y la cultura, que sean libres, porque es importante, pues, si no son libres, pues no pueden llegar a todo el mundo, y hay gente que no tiene recursos sociales o económicos para que les llegue. Tenemos una serie de colectivos y asociaciones afines, Ecologistas en Acción, los conocéis todos, el Tirabe, que es un grupo de consumo de comida ecológica, el Laboratorio de Ideas Equo, que aunque pone Equo, su laboratorio de ideas que tiene tema ecologista y social, son unos compañeros que lo hacen, que están allí, que no tiene nada que ver con un tema político, pero bueno, lo llamamos así para visibilizar un tema también político, supongo. Morada Sónica, que ahora no estamos haciéndola en la asociación por problemas legales, ¿vale? Llamémoslo así, tema de urbanismo, que es un colectivo de arte sonoro y música experimental. El SAF, que ha entrado ahora hace poco, que es un servicio afectado por la hipoteca, de unos compañeros de la embajada ecuatoriana que tienen problemas y están utilizando el espacio para poder reunirse allí, abogados y psicólogos que están echando una mano. Y por lo último es Poeta de Guardia, ¿no? Que ahora Toño os va a comentar. Los proyectos que tenemos así abiertos, además de todos los tipos de visibilización que hacemos, es una red vecinal en la zona calle Las Tiendas, una especie de, pues eso, de intentar englobar un barrio donde queremos que haya cultura, gastronomía y compras, ¿no? Y shopping, ¿no? Que se dice ahora. Fantástico el Club de las Pelis Buenísimamente Malas, que hemos atraído más público con eso que con, no sé, cualquier cosa más cultural. Es cultura, pero es cultura de serie B, que también le ponen la etiqueta, ¿no? Un ciclo de cine iberoamericano que empezaremos próximamente por la red que hemos creado con el consulado ecuatoriano y ahí empezaremos a abrir para ver cine iberoamericano, que no es que sea invisible, es que no sé cuántos soléis ver cine iberoamericano, o si tenéis opción a verlo. En España es complicadísimo verlo en la sala, a no ser que esté en Madrid. Luego tenemos el proyecto que es el Almería Creative Commons Film Festival, que es la segunda edición, que no solamente es cine. Este año pues hay algo de poesía, hay algo de teatro, hay charlas sobre cine, sobre discapacidad, sobre muchísimas cosas que empezaréis a ver pues en una semana o 2 empezaréis a ver en los medios, aunque ya está por ahí, ¿no? Y la oficina, bueno, el del Creative Commons quería enseñaros un vídeo también muy loco, que es lo divertido de llevar 4 años con la asociación, es que nos dejan hacer cosas muy locas, nos abren las puertas y nos dejan hacer estas cosas, mira. Bueno, eso es un poco sobre el tema de Creative Commons. Nos han dejado entrar al museo y pintar, ¿no? Que eso, pues no sé. Sí, antes se podía hacer, ¿no? En los 70 o los 80 se hacía y daba igual, ¿no? Pero ahora con la ley Mordaza solo puedes hacerlo pidiendo permiso. Vale, pues es un poco eso. Ese era el vídeo. Y ahí lo tenéis, la editorial un poco, que os paso con Toño Jerez, compañero, y gracias por escuchar. Bueno, gracias por estar aquí, gracias a la Facultad de Poesía José Carvalente, a Isabel y a Raúl por esta iniciativa. La editorial La Oficina de Ediciones Culturales, nace por una necesidad que tenemos. Las plaquetas que hacíamos para Poeta de Guardia eran muy caras, las pagaba yo, y la cantidad que nos servían era mayor de la que nosotros necesitábamos. Eso por un sitio. Y después, por otro lado, cuando en un recital llegó un poeta que se llama Ángel Manuel Gómez Espada, que ahora dentro del mundo de la poesía tiene un nombre y bueno, es un autor considerado. Por aquello entonces era un autor que no confiaba mucho en su poesía, yo lo conocí en Candel Radio. Bueno, ya he dicho que hago un programa que se llama Mala Noche, la poesía no interesa a mucha gente, pero en 5 años estoy cerca de las 50.000 descargas del programa. Algo le interesará a la gente, el tema de la poesía. Y yo cuando veía la obra que tenía Ángel y que no publicaba, porque muchas editoriales no quieren tomar el riesgo de alguien que no conocen, o no quieren tomar el riesgo de la obra que están haciendo, pues no lo publican. Y bueno, dijimos Carlos y yo, bueno, a este señor hay que hacer un esfuerzo y publicar los libros. Y ahí nació la Oficina de Ediciones Culturales. Estuvimos dando vueltas porque
si nos metemos en el tema tradicional del libro de siempre, hay que hacer un número de unidades que nos exige un dinero que no tenemos. Somos pobres, no somos un banco, y claro, la necesidad nos hace agudizar el ingenio. Empezamos a dar vueltas, cómo podíamos meter, y acabamos en un bloque de notas normal y corriente de los que todos tenemos uno en casa. ¿Por qué no editar poesía en un bloque de notas? No hay que pedir una cantidad determinada, podemos pedir la cantidad según la vayamos necesitando. Y bueno, algunos aprendimos a maquetar, en mi caso. Carlos y Juan Luz se metieron con el tema del diseño, porque no nos puede cobrar nadie nada por hacer el libro. Y el autor tampoco tiene que pagarnos nada por publicar. No somos una editorial de autoediciones, no publicamos todo lo que nos entra. Tenemos también el apoyo de Pepe Escane, un filólogo. Y bueno, miramos muy bien lo que queremos hacer. Tenemos distintos tipos de colecciones. Una es, bueno, lo que se hace en Poeta de Guardia, que es la plaqueta que veía a la izquierda. Se hacen 40 por cada autor. Y ayuda, bueno, eso se hace con un micromecenazgo, porque hay empresas, Hotel Sevilla, La Rayuela, mi empresa mismo y otra empresa hortícola que ayuda para que ese Poeta de Guardia ahora se pueda hacer. Podemos traer autores ahora de Madrid, de cualquier sitio, porque no nos cuesta el dinero, no era como antes. Y lo que es el tema de las colecciones, tenemos tres colecciones distintas, que es Máquina de Escribir, que son autores que ya han publicado algún libro, Escalera de Incendios, que es para autores que no tienen ningún libro publicado, da igual la edad que tengan, y Mayúsculas, que es para autores que están en otro nivel. Bueno, ahí tenéis un libro, no es porque esté aquí, ¿no?, pero tenéis un libro de Raúl Quinto y Rubén Martín, de un recital que hicieron con Carlos Dalverme, que fue una gozada. Lo grabamos todo se emite en radio, tenemos un sitio para presentar los libros, tenemos la suerte de, ahora la apertura de la librería no era como antes, ahora podemos presentar los libros en cualquier librería, no tenemos ningún problema, y aparte tenemos otros colectivos en Madrid, en Murcia, en otras ciudades, donde podemos también presentar nuestros libros, ¿no? El sistema editorial está, tal como lo conocíamos, está muerto, se ha volatilizado, las redes sociales, internet, todo ha cambiado. Entonces, el autor que arriesga y que hace algo que la literatura, entre comillas, formal, no acoge en su seno, bueno, pues tiene sitios donde publicar. Y bueno, eso más o menos es todo, ¿no? Mucho esfuerzo, no tenemos distribuidora, no la queremos. No queremos nada de nadie, somos independientes, no tenemos subvenciones, tampoco la pedimos. Queremos ser libres, publicar lo que nos dé la gana y, bueno, aportar nuestro granito de arena en lo que es la cultura, no solamente almeriense, porque Ángel es murciano, pero vive en Extremadura, y ahora vamos a publicar a una chica de Murcia y otra de Bilbao, así que amigos por toda España. Si queréis, nada más. Bien, muchas gracias, Toño. Vamos a continuar ahora con Elena Medel, que es una muy reconocida poeta, que supongo que muchos de vosotros y de vosotras habréis leído, y también es editora de La Bella Varsovia. La Bella Varsovia, que es una editorial que empezó desde Córdoba, desde lo pequeño, desde lo muy, muy cercano, desde otro punto de vista, evidentemente, desde otra perspectiva, pero algo parecido a la oficina, ¿no?, que empiezan desde Almería y no sé cuántos años lleváis ya. 12. Y en 12 años pues ya se ha convertido en un sello de referencia en la edición de poesía en este país. Es decir, aquí podéis ver cómo algunos de los autores que publica La Bella Varsovia, por ejemplo Luna Miguel, que es una de las poetas más vendidas y más reconocidas de su generación, bueno, pues es una mujer que saca sus libros en La Bella Varsovia, cuando además podría sacarlo en cualquier otro lugar, ¿no? Ana Rossetti, que es una poeta también muy reconocida de los años 80, 90, bueno, pues también decide publicar La Bella Varsovia. Lo que empezó siendo una colección de plaquettes para publicar a la gente que en Córdoba no podía publicar en otros sitios, se ha convertido en una editorial estupenda. Pero yo creo que es mejor ella que nos cuente un poco su historia. Bueno, pues muchas gracias a Raúl y a Isabel por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Almería por hacer posible el proyecto, y muchas gracias a vosotros. Para mí es un lujazo poder estar hoy aquí hablando sobre mi editorial y también la compañía de Delirio y de la oficina. Antes quería
hacer un pequeño recuerdo. Para mí es imposible hablar de edición independiente en Almería sin hablar del Gaviero, Ana Santos y Pedro J. Miguel. Para mí, si hay alguna editorial en la que yo haya tomado como un modelo, en la que yo haya pensado continuamente cuando empezaba, y no solo cuando empezaba a editar, sino mucho tiempo después, es el Gaviero. Muchas de las dudas que os voy a expresar o de las certezas que os voy a expresar ahora, yo las sentía muy cercanas en el mensaje del Gaviero, ¿no? en su forma de trabajar, en su forma de afrontar la edición. Entonces, espero que conozcáis el proyecto, que justo ahora toca a su fin, están preparando ya el último libro. Si no, os animo a que lo hagáis porque es una gozada ver la libertad y la independencia con la que han editado, el gusto con el que han publicado. Los libros son una absoluta maravilla. Así que bueno, vaya mi recuerdo y mi reconocimiento, porque es imposible para mí estar en Almería y no hablar del Gaviero, de Ana y de Pedro. Es cierto que cuando estaba escuchando a Carlos y a Toño hablar sobre la oficina, veía que había bastantes puntos en común con respecto a los inicios de la Bella Varsovia, y creo que en cierto modo también los habrá con la historia de Delirio, ¿no? Bueno, pues éramos dos estudiantes de universidad en Córdoba, Alejandra Vanessa y yo. Alejandra ya no forma parte de la editorial, yo llevo un par de años dirigiéndola en solitario. Íbamos a recitales de poesía de compañeros nuestros, y había una cosa que nos llamaba mucha atención, y era cómo aquellos libros que nos parecían de una calidad incuestionable, de un riesgo que nosotras valorábamos muchísimo como lectoras, pues no tenían editorial. Eran libros que estábamos leyendo gracias a que el autor nos los pasaba por correo electrónico, nos lo imprimía y nos lo daba grapado. Entonces empezó todo casi como un juego, ¿no? De una manera muy... No sé, yo recuerdo, por ejemplo, que yo sabía tan poco de la edición, que los primeros libros costaron tantísimo porque no sabía dónde imprimir, que con ese dinero yo podría haber sacado hoy casi 3 libros. O sea, digamos que fuimos al primer sitio que pillamos porque no teníamos ni idea de nada. Yo entonces, pues, como ha contado Toño, bueno, pues había que cortar gastos de alguna manera y aprendí a maquetar. O sea, mi inversión fue un curso de 60 euros en la Casa Encendida para aprender a maquetar en InDesign, y gracias a eso pues ir afrontando, bueno, pues un poco el día a día de la editorial, ¿no? Sobre todo en los primeros años estaba muy centrado el catálogo en autores de Córdoba, porque era lo que teníamos más cerca, pero bueno, pues conocer a otros editores y a otros autores de otras ciudades nos permitió no solo ir ampliando ese catálogo a nivel casi geográfico, sino empezar a contrastar otros puntos de vista. Es muy curioso porque la editorial surge en el año 2005, en el año 2004 nace el Gaviero en Almería, en 2005 también nace Cangrejo Pistolero en Sevilla, en 2004, si no me equivoco, 2003, Eclisados en Zaragoza, por aquella época también 4 de agosto en La Rioja. Quiero decir, como a mediados de la primera década pasada, hay un pequeño boom de editoriales de poesía minúscula, con un modo de trabajar, yo creo que bastante cercano, ¿no? Y era pues una voluntad de dinamizar el entorno local, pero sin cerrarse a lo local, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Bella Varsovia, pues, trabajar desde Córdoba, pero sin cerrarse a Córdoba, pretendiendo que los autores a los que la editorial publicaba también pudieran salir fuera y pudieran leerse fuera. Como os digo, ese ha sido, bueno, pues durante mucho tiempo la voluntad de la editorial, pero la editorial ha ido creciendo, ha ido ensanchando también sus intenciones. A mí me leyeron la mano hace unos años, 5 años más o menos. Me dijeron muchas cosas que no voy a mencionar aquí, luego las cuento en el turno de preguntas. Varias de las cosas que me dijeron vienen al caso. La primera, la persona que me leyó la mano no me conocía de nada y me dijo: tú deberías escribir.
Entonces, claro, yo me quedé un poco así porque yo entonces no escribía nada, estaba bastante desanimada y llevaba mucho tiempo y tal. Y me dijo, no, yo te digo que empieces a escribir. Entonces yo dije, pues bueno, pues empezar a escribir. Otra cosa que me dijo con horror fue, la línea del trabajo no te termina nunca. Entonces, claro, me dice, no te vas a jubilar jamás. Y otra cosa maravillosa que me dijo fue, trabajas en una ONG. Todo esto unido me parece que define muy bien el trabajo de un editor, ¿no? Nunca se acaba. Yo el sábado pasado, no el anterior, estaba metida en el metro con una mochila llena de libros porque una autora tenía un recital. Entonces, a última hora habían confirmado que podía tener libros a la venta. Entonces, claro, bueno, pues cambié todos mis planes del sábado y en vez de quedar con unos amigos o quedarme en casa leyendo, pues me fui para allá con mi mochila llena de libros. Y por supuesto, yo me veo con 80 años y el equivalente al InDesign dentro de unas cuantas décadas y continuando y siguiendo editando, ¿no? Y el punto NGS de, bueno, pues ir por la... ha contado Toño que la oficina no tiene ánimo de lucro. En mi caso, yo lo único que tengo es ánimo de supervivencia, ¿no? De ir a lo justo y poco más. Yo tenía apuntadas algunas líneas. Yo edito libros porque quiero enviar un mensaje. Creo que es importante, por lo menos, al menos yo en mi caso lo hago, preguntarme por qué estoy publicando un libro. O sea, por qué ese libro sí y otro libro no. Me parece que es importante que los libros dialoguen entre sí, que haya una coherencia entre unos libros y otros. Os hablo de eso, de enviar un mensaje, de defender un discurso y casi de generar un debate, ¿no? En el caso de mi editorial, yo, por ejemplo, tengo muy claro que hay cosas que me interesan, por ejemplo, el trabajo con el lenguaje, desde puntos de vista muy diferentes. No tiene nada que ver el trabajo con el lenguaje que hace Berta García Faet, por ejemplo, que es una poeta pues, que viene de un registro, lo estábamos hablando antes Raúl y yo, que no tiene nada que ver con el realismo, pero que, sin embargo, parte del realismo. No tiene nada que ver ese trabajo que hace Berta con, por ejemplo, el trabajo que hace David Refollo, que trabaja con un lenguaje que está muy lejos de las palabras e incluso mucho más lejos de las imágenes, ¿no? Pero me interesan los poetas que se plantean esos desafíos, los poetas que asumen una mirada a la realidad, también desde puntos de vista muy diferentes, pues más explícita y más combativa, en el caso del libro de Ana Rossetti, y al mismo tiempo más íntima, pero a la vez muy crítica en el caso de Sara Herrera, ¿no? Que son dos libros que han salido con apenas dos meses de diferencia y que creo que parten de intenciones similares, pero deciden escoger dos caminos totalmente distintos. Hablo de eso, de la intervención en la sociedad, ¿no? De la capacidad de que un libro pueda cambiar las cosas. A mí me interesan esos libros. Me gusta acompañar, entre comillas, a los autores. Yo aspiro a que el autor quiera seguir publicando conmigo, ¿no? Y cuando llega un autor nuevo a la editorial, pues me gusta pues plantearle, bueno, pues no solo me interesa este libro, sino también el siguiente que publiques, sino también al mismo tiempo los anteriores que has publicado. En el caso, por ejemplo, de Luna Miguel, que es de aquí de Almería, yo le publiqué la primera plaquette cuando la editorial apenas tenía dinero para hacer otra cosa que no fuera, bueno, pues cuadernillos fotocopiados, y pronto esa plaquette se convirtió en un libro, Estar enfermo, y salvo un par de libros que publico en otras editoriales, uno de ellos un DVD que en cuanto la editorial cerró, pues lo reedité en La Bella Varsovia, siempre he ido publicando su poesía con esta editorial, ¿no? Os he hablado de Berta, de David, hay muchos otros autores pues, que van, bueno, pues, o publicando sus nuevos libros con la editorial, o incluso en algunos casos, pues, por ejemplo, en octubre va a salir La poesía reunida de Alberto Santamaría. A mí es un poeta que me entusiasma, para mí es un regalo poder publicar a Alberto y poder hacerlo además de esa manera, ¿no? Pues ya presentándolo como un autor de la editorial con toda su obra poética en un volumen. Hay algo también que me interesa mucho y es ya a título casi personal, es la poesía escrita por mujeres. Para mí es fundamental poder dar voz
a las autoras que más me interesan, y para mí también es fundamental apostar por autoras que están desarrollando distintos tipos de escritura desde lo femenino, ¿no? Pienso en esa reivindicación de la que os he hablado, en el caso de Sara Herrera, pues construir esa voluntad de construir una poesía política desde los espacios íntimos y desde los espacios privados, radicalmente femeninos, y al mismo tiempo, pues bueno, por ejemplo, os he hablado de Luna, pues el libro en el que está trabajando yo ahora mismo, que es una reflexión sobre la maternidad. No sé, creo que de manera muy inconsciente, pero me interesa que esa sea una de las marcas un poco del catálogo. Hay una colección de poesía, en otoño sale una colección nueva de poesía ilustrada que se va a abrir con un libro de Allen Ginsberg, y ya para el año que viene salen un par de colecciones nuevas más, una de ellas de prosa sobre poesía, ¿no? Con libros híbridos que escapan de la narrativa, que escapan de la poesía. A mí me ha facilitado mucho la vida, como os he dicho, yo sin ordenador, o sea, la editorial está en esta mesa, yo creo que por los pelos casi, porque ahora mismo legalmente está en Córdoba, pero dentro de una semana, mes a lo mejor, pues cambia la sede a Madrid, que es la ciudad en la que yo vivo. Os he hablado de esa voluntad de crear un tejido, de haber partido pues de ese punto, pero es cierto que trabajar desde lo local, desde la periferia, tiene tanto sus ventajas como sus inconvenientes, ¿no? Una de esas fortalezas es la creación de un tejido, pero al mismo tiempo una de las debilidades es la lejanía de los medios, de la librería, etcétera. En mi caso, por ejemplo, es cierto que si bien ha habido una apuesta fuerte por autores de Córdoba y la sigue habiendo, de hecho para el año pasado pues apareció un autor de la ciudad, este año hay una traductora de Córdoba y una poeta de Córdoba, pues sí que por ejemplo pues los libros no tienen apenas difusión allí, ¿no? O sea, por ejemplo, del libro de Ana Rossetti ha habido un ejemplar en toda la ciudad. Entonces, bueno, pues muchas veces, claro, te planteas si es el sitio adecuado en el que editar o si merece más la pena buscar otros espacios. A mí me ha facilitado mucho la vida, ya os digo, la tecnología, o sea, poder hacer un libro desde mi ordenador. Ya os digo que la editorial está en Córdoba, va a estar en Madrid, pero hoy mismo la editorial está en Almería, porque la editorial está básicamente donde está mi ordenador. Me ha facilitado eso, poder hablar directamente con los ilustradores y con los fotógrafos que se ocupan de las cubiertas de los libros, hablar con los autores, no sé, buscar imprentas baratas. Yo publico en digital, que es una manera fantástica de poder tener libros con pocos ejemplares. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Beatriz de Moura, la editora de Tusquets. Ella insiste en que por un editor quien habla en realidad es su catálogo. Yo podría seguir hablando sobre la Bella Varsovia, más o menos os he dado algunos datos, algunos rasgos, pero quien puede hablar mejor por la editorial son los libros que publico, así que aquí tenéis algunos y nada, después, como supongo que habrá algún tipo de conversación, pues podéis preguntar lo que os apetezca. Y ahora le toca el turno a Fabio de la Flor, que viene de Salamanca y que es el editor de Delirio. Delirio es una editorial que quizás, bueno, a lo mejor no conocéis, pero seguramente que cuando lo hayáis visto, muchos de estos libros lo habéis reconocido, ¿no? Son libros muy característicos, la mayor parte de ellos tiene una edición muy... Ayer nos contaba un poco dónde estaba el truco de este formato tan especial de libros cuadraditos. No voy a desvelar el secreto si no lo quiere hacer él. Y bueno, también una editorial como muy diversa, ¿no? Apuesta por cosas muy distintas, desde, por ejemplo, lo último, una traducción de Pasolini a autores de rabiosa actualidad y contemporáneos nuestros, como puede ser Ben Clark, o recoger los tweets de Rodrigo Cortés, ¿no? Es decir, el cineasta este que tiene una cuenta de Twitter muy
muy seguida. Es decir, aquí hay una apuesta también por lo diverso y también un enfoque diferente con el tema, por ejemplo, de lo que serían las distribuidoras, ¿no? No lo ha comentado Elena. Elena sí trabaja con distribuidoras. Toño es una cosa mucho más artesanal, de aquí te pillo, aquí te mato, y Fabio trabaja de otra manera distinta, ¿no? Entonces son como tres formas distintas de atacar a las librerías, que es al fin y al cabo donde tienen que acabar muchos de estos libros. Bueno, que nos explique Fabio su secreto. Es interesantísimo tener estos espacios, de verdad, porque es cada vez más interesante y a medida que va pasando el tiempo, esos espacios van desapareciendo, pero es tremendamente importante mantenerlos vivos. Espacios donde se junten las disciplinas de la práctica y el discurso son cada vez más importantes, porque y sobre todo elevados a esta posición, yo creo, ¿no? Una posición universitaria, una posición académica que más o menos legitima una necesidad de que el discurso sea veraz, sea sincero, ¿no? Es decir, creo que hemos vivido o estamos en un país en el que pocas veces la gente ha ejercido maestría sobre los demás. Es decir, pocas veces se cuentan las cosas, pocas veces se dice la verdad, ¿no? Por ejemplo, esto es un cigarrillo electrónico, que será algo que os estabais preguntando, que estaba fumando. Esto es un cigarrillo electrónico, primera respuesta. Creo que estos espacios son verdaderamente legitimadores de todo lo que se está haciendo, ¿no? Y como digo, es necesario que los discursos sean como reales, como de verdad. Yo, igual que quizá Elena, hemos tenido el problema de que quizá en las periferias, o yo creo que sucede también exactamente en las grandes ciudades, no hay nadie que te enseñe, no hay nunca nadie que te esté aleccionando sobre las cosas, ¿no? Y eso habría sido importante, me habría ahorrado tantos disgustos y me habría ahorrado sobre todo tanto tiempo. Es cierto que a la larga, ¿no? Como el mito siempre intenta contar que nacimos todos en un garaje y que es necesario que caerte y levantarte. Yo creo que no es necesario en absoluto tropezar 2 veces con la misma piedra, y creo, de hecho, personalmente, que no hace falta tropezar ni la primera vez. Así que es interesante que preguntéis y es interesante que cualquier duda que tengáis la expreséis, porque, y además hacerlo sin educación, quiero decir, es interesante que despejéis cualquier duda que tengáis sobre lo que es el momento ahora de la edición, ¿no? Creo que todas las preguntas que se plantean, o las preguntas, por ejemplo, que Raúl nos transmitió a través del mail, que es un poco de lo que podríamos hablar aquí, sobre cómo se nos ocurre editar poesía, cómo se nos ocurre editar desde la periferia y por qué se nos ocurre finalmente el libro que editamos, cómo llega y cómo llegamos a editarlo. Creo que son preguntas interesantes porque despiertan para mí creo que el sistema en el que vivimos tenemos que revisitarlo, por lo menos, o por lo menos en todo este mundo de la edición. Creo que no se revisa desde hace 30 años. Todas las preguntas que acuden a este sistema han reventado. Es decir, ¿por qué editamos poesía? Desde el momento en el que sabemos que hacer una manzana ecológica que recogemos una a una con palillos chinos en un lugar de Almería puede generar un discurso y puede generar una fórmula de producto, no tiene ningún sentido volver a plantearse por qué lo mínimo, por qué aquellos sistemas que creemos menores, como puede ser, por ejemplo, la poesía frente a la narrativa, o vender huevos solamente, o vender pollos de corral frente a Mercadona, no tiene ningún sentido, porque finalmente hemos descubierto, y vosotros lo habréis descubierto exactamente igual que yo, que hacer las cosas pequeñas también puede tener un fundamento, y puede tener un fundamento sobre todo sobre todo puede hacer caja también, y puede generarse como negocio, y puede generarse como sistema. Así que la poesía, y lo mínimo, y lo pequeño,
tiene exactamente las mismas salidas que lo que adivinamos más grande y más poderoso y más importante, ¿no? Sobre todo porque estamos inmersos en una economía de acumulación flexible, es decir, en una cuestión de que todos los proyectos que llevamos a cabo están dentro de eso que llaman emprendimiento y que es verdaderamente nefasto y horrible, pero que es así, es decir, tú lo único que tienes que encontrar es la beta donde poder hacer lo que quieres y poder hacer que eso sea solvente, ¿no? Y me da exactamente igual lo que sea, me da exactamente igual, puede ser cualquier cosa ahora mismo, ¿no? Y eso es interesante. Entonces, toda la revisitación que se necesita hacer sobre el supuesto campo editorial ahora mismo tiene que pasar por el hecho de, como ha dicho por ejemplo Elena, no solo ya las nuevas tecnologías, sino sobre todo las tecnologías de impresión. Si bien hasta hace 30 años o hace 20 años era necesario hacer tiradas grandes para poder competir en el mercado, o sea, mayor tirada, porque había unas cosas que, bueno, eran planchas, era un tipo de producción con la que teníamos que hacer demasiada tirada, muchísima tirada, para que el precio del libro fuese menor, ¿de acuerdo? Ahora mismo eso ya no existe, y no existe desde hace ya bastante tiempo. Es decir, podemos ajustar las tiradas, podemos hacer 100, podemos hacer 150, podemos hacer 200 libros sin que el libro engrose mucho su precio unitario, ¿no? Ahora mismo en el mercado editorial, para que concibáis un poco cómo es la cosa, un libro se calcula su precio unitario por lo que cuesta hacerlo en imprenta, más los gastos fijos y los gastos variables, como pueden ser, por ejemplo, los gastos variables, son aquellos que en la segunda edición no van a existir, pero que en la primera sí, como por ejemplo puede ser la traducción o los derechos de autor, ¿de acuerdo? Todo eso conforma una masa crítica de dinero que se reparte entre el número de ejemplares que has sacado. Si me ha costado 500 euros los derechos de autor y me ha costado 500 euros la traducción y me ha costado 500 euros imprimirlo, ¿no? Y hago 500 ejemplares, mi precio unitario será de 3 euros. ¿Habéis llegado a esa conclusión? ¿No? Normalmente en el mercado editorial lo que se hace es que ese precio unitario se calcula por una constante, una K que llaman, que es normalmente 6. Multiplicas 3 por 6 y te sale lo que va a dar ese libro como precio en el mercado. Eso es lo que normalmente se hace, teóricamente se hace, ¿de acuerdo? Para alcanzar ese precio unitario bajo, antes teníamos que hacer grandísimas tiradas y ahora con 200 o 300 ejemplares estamos llegando a esas cantidades, ¿no? Pensaréis, es muchísima esa constante, multiplicarlo por 6 da un precio carísimo, pero son muchos los elementos que intervienen en un libro y sobre todo hay una cuestión que es la distribución. La distribución se lleva un 55% del precio del libro, más si calculamos el 4% de IVA, si calculamos el 10% para el autor, si calculamos entre un 15 y un 25% que cuesta la producción, significa que la editorial finalmente se queda con un 10, como muchísimo, ¿vale? Si tenemos ese libro a 10 euros, la editorial se queda con 1, se queda con más o menos lo mismo que el autor, incluso algunas veces menos. Bueno, diseñando un poco todo este panorama, nos damos cuenta que si tú vas ajustando esos números, al final descubres que la intención de la editorial o la intención de todo lo que haces en tu vida solo tiene que acoplarse a las posibilidades que eso genera. Es decir, si yo tengo una comunidad de vecinos con 100 vecinos a los que les interesa la horticultura y yo produzco zanahorias, pues necesito hacer 100 zanahorias para mis 100 vecinos, no necesito hacer 150. Y hacer 50 quizá me quede corto. Y si echo los números y me sale que con 100 zanahorias cubro la demanda en esos vecinos y le saco algo y le gano algo, pues está todo bien, ¿no? Rápidamente descubres en los sistemas, y en estos sistemas sobre todo de empresariales, y en estos sistemas de liza dentro del mercado, que el éxito es una cosa tremendamente relativa. Es decir, tener éxito no significa ganar 20 y no gastar nunca. No significa ganar dinero, no es eso.
significa ganar dinero, pero también gastarlo. Es decir, el éxito es puro y absoluto equilibrio. Eso es lo que hay que conseguir. Es conseguir que entre más o menos lo que salga, que entre un poquito más a ser posible, pero muy poco más, no mucho más. Tengo un caso muy anecdótico y muy tal, el libro de Rodrigo, de los libros de Rodrigo Cortés con los tweets, evidentemente han vendido mucho, ¿no? Para que veáis un ejemplo muy rápido de cómo funciona esa cosa. De repente, si tú vendes un libro y vendes una buena cantidad, tendrás una buena cantidad al final del año, al final del ejercicio fiscal que llaman, ¿no? Imaginaos que este libro da un superávit de 5.000 euros, me da igual, ¿no? Y al 31 de diciembre de ese año, tú tienes 5.000 euros, de los que Hacienda, por ser sociedad, te va a pedir un 25, 27%, dependiendo, 25%. Así que se va a llevar, ¿cuántos son? Más o menos 1.600, bueno, sí, 1.250, ¿no? Se va a llevar 1.250 euros. A 31 de diciembre lo que dices es, para que Hacienda no se lleve esa cantidad, lo que tengo que hacer es reinvertir en mi empresa, ¿no? Si tienes ya un buen ordenador, si tienes ya un buen teléfono, si tienes ya una buena conexión a Internet, si tienes más o menos lo que tienes que tener, pues ¿en qué lo gastas? En hacer más libros, ¿no? Haces más libros, con 5.000 euros haces 2 libros de estos. Si todo va bien y tiene dentro de un método y dentro de una filosofía y todo va según las reglas, al año siguiente tendrás, no 10.000, no vamos a poner 10.000, pero tendrás 7.000. Porque si has hecho 2 libros más, todo ha ido mejor y has vendido más, así que al año siguiente tienes 7.000 euros, de los que Hacienda se va a volver a llevar 25, así que reinviertes de nuevo y haces 3 libros, ¿de acuerdo? Al tercer año lo que estás haciendo son 4 libros más al año, ganando 10.000 euros, todo perfecto, todo fenomenal. Tienes que empezar a contratar a gente, tienes que tener un local más grande, tienes que estar viajando continuamente. 4 libros más significa que tienes que conocer a más autores, que tienes que estar en más sitios, ¿no? Que eso genera, ¿no?, una necesidad de cubrir también lo que tú has provocado en el mercado. ¿Sabes? No todo son acciones, hay reacciones, hay obligaciones que se te vienen encima. Así que en 5 años estás ganando 5.000 euros al mes, de puta madre y todo fenomenal, solo que no estás en casa, estás continuamente fuera de ella, estás agobiado por todas las nóminas que tienes que estar pagando, ¿no? Y agobiado por todo el local, por absolutamente todos los gastos que tienes encima, ¿no? Y una necesidad todavía más agobiante, que es la de mantener ese sistema de éxito que has montado desde el principio, ¿no? Cuando en realidad tú estabas bien, estabas fenomenal cuando habías hecho este librito, estabas en casa con tu chica y todo iba bien, y dices, ahora gano más, pero mi vida se ha convertido en una absoluta mierda, ¿no? Así que el éxito es absolutamente relativo. El éxito no sirve de nada, en realidad. Solo el equilibrio, y eso es importantísimo. Por eso la editorial, llámalo lo que quieras, cualquier proyecto que emprendes, siempre tiene que tener un sesgo de equilibrio, un sesgo de medición y de vasos comunicantes, ¿no? Está claro que en el mundo que nos han dejado los grandes proyectos editoriales, nosotros estamos jugando un papel muy pequeño, cada vez más grande, ¿no? Pero estamos jugando con unas herramientas que ya no pertenecen al mundo común. Quiero decir, las grandes tiradas, las grandes distribuidoras, los grandes centros. Todo el mundo está queriendo, por ejemplo, que su libro esté en absolutamente todos lados. ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar en todos lados? Estate donde te quieran, ¿no? Eso es importante. Es importante saber dónde vas a estar. Es importante saber dónde quieres tocar, ¿no? Y qué es lo que quieres, en qué horizontes quieres moverte, ¿no? Hasta ahora también todo lo que se ha desplegado es una necesidad de estar en las 4.500 librerías, de acudir a todo el mundo, de que todo el mundo lea, de que todo el mundo... No hay necesidad de eso. No hay necesidad en absoluto. Hay gente que está haciendo un libro al año y solo un ejemplar, y gana con él 30.000 euros. Elena Ochoa, ¿no? O tal, hacen un ese de
de, pues yo qué sé, de alguno de los arquitectos, lo vende por 30.000 euros y ya está. Y ella a nadie ella le está exigiendo que dé alimento cultural a media España, ¿no? Hace un solo libro con un solo ejemplar que cuesta 30.000 euros y ahí se queda todo. Está bien. Si logras vender ese ejemplar y te ha costado tal y ganas con ello, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, digamos que como esos presupuestos han cambiado, cambia también la praxis del mercado, cambia tu visión de cómo tienes que incidir en ella, ¿no? Y en él, ¿no? Sin embargo, los editores, y sobre todo los editores de poesía, seguimos siendo como bautizados, como valientes o como emprendedores, como tipos locos que se lanzan a un mercado que no tiene ninguna justificación y que es una locura, y eso crea un falso victimismo en realidad, porque es que tampoco somos víctimas de nada. No hay una... ¿no? Es que vuelvo a decir, es que si tienes un buen libro de poesía y ese libro se vende, no tiene mucha importancia. La mayor parte de la gente considera que no se vende, pero 100 ejemplares, 200 ejemplares, 300 ejemplares se venden seguro. Y lo único que tienes que hacer son cábalas y números para que eso te dé a favor y sea equilibrado. Y lo digo no solo en los libros, hablo de absolutamente todo. Es así como hay que hacerlo. Y además, en realidad todo está fragmentado, es decir, también la gran pregunta de por qué se hace desde las periferias tampoco tiene ya mucha cosa, ¿no? Es eso, estás donde está tu ordenador, te estás moviendo continuamente, no hay absolutamente ningún problema. Todos mis libros llegan a 110 librerías en toda España desde mi casita en Salamanca, desde una casita donde yo me he hecho mis propias estanterías para que se adapten a las colecciones y entonces tengo todos mis libros, no necesito un almacén fuera, todos mis libros se quedan pegados a la pared. Se quedan como haciendo un falso muro, ¿no? Entonces no necesito más armas, no necesito más cosas y todo llega perfectamente y en 24 horas está todo bien, no hay mucho problema. Es cierto que lleva mucho tiempo y es cierto que lleva mucho trabajo y sobre todo mucho tesón, pero ¿qué es lo que no lleva hoy trabajo? ¿Y qué es lo que no va, o sea, qué es lo que va a dar algo sin que ese trabajo se dé, ¿no? Es lo que llamábamos las rentas, pero es algo que hasta dentro de 30 o 40 años ninguno de nosotros veremos, ¿no? Cuando alquilemos la casa de nuestros padres, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, las rentas es una cosa, es un desideratum a muy largo plazo y llegará cuando menos lo necesites, ¿no? Desde ese punto de vista, y voy acabando ya rápidamente, en realidad sucede como los vinos, ¿no? Digamos que a mí es un ejemplo que me parece bastante interesante para explicar esto, pero es un ejemplo que me parece una aberración. Es decir, el vino ha sido siempre un vino de garrafa, ha sido una cosa, y ahora cada vino en cualquier lado tiene ya una potencia y una denominación de origen y unas mierdas que son verdaderamente brutales, pero es emergente, es una cosa que funciona. Es decir, ahora no necesitas estar en la cuenca alavesa, ¿no? y tener un Rioja especial ya está el Monastrell, el Jumilla, el Toro, incluso los de Salamanca que hacen una uva de mierda, son vinos que manejan, que funcionan para determinadas personas. Mucha gente considerará que es una mierda, pero otras muchas la van a consumir. Y si haces 6.000 botellas y eso genera ciertos beneficios, ¿cuál es el problema? Está bien, está bien. El problema es si crees que tu vino es el único mejor. Ahí tenemos un problema. Si crees que con tu vino te vas a convertir en un Bill Gates, ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema en la ambición del que produce, no del que consume, ¿no? Estamos dentro de un capitalismo cultural. Y cuando hablo de capitalismo cultural es que consumimos aquello que queremos que nos identifique, continuamente, ¿no? Es decir, muchas veces se compran los libros y ya no hace falta leerlos. Estás comprándolo y con esa adquisición ya estás interiorizándolo, ya estás significándote, ya lo tienes. Entonces, esas cosas han cambiado, no es algo horrible ni es algo... Sucede así
personalmente creo que vamos directos a la mierda, pero eso tampoco... ¿En qué momento no nos hemos ido a la mierda? Nos hemos ido a la mierda continuamente, nos estamos yendo a la mierda continuamente. Así que tampoco hay que, ¿no? Vamos a verlo y vamos a intentar jugar con ello, porque yo no me dedico a discutir el tablero. Quizá lo más interesante es saber qué jugada puedes hacer encima de él, ¿no? Con respecto ya a eso, si quizás surja la pregunta luego y tal, con respecto a cómo yo edito y qué es lo que hago y tal, en realidad me doy cuenta de una cosa y es quizá lo que más me gustaría que quedase claro de mi intervención. Publico como pienso, es decir, creo que es necesaria la inmersión en el mundo en el que quieres provocar una reacción. Es decir, tendemos a pensar que las cosas en las que tenemos puestos nuestros intereses tienen que venir a nosotros. Y eso no sucede jamás. Es decir, el 95% de las cosas que recibo en mi mail no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Me dan sagas, como llaman, te mando unas sagas de literatura fantástica. Me envían cosas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Mi único consejo para los autores, y que es el consejo que me doy a mí mismo todos los días, es auscultar los lugares en los que estamos, auscultar los espacios en los que nos movemos, tomarles el pulso, saber cuáles son los elementos que juegan en ello. Es tremendamente sencillo, es muy fácil, pero esa capacidad que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros para con el entorno en el que se mueve es una capacidad de observación y es una capacidad de saber qué ingredientes y qué elementos están interaccionando ahí. Y entonces empezar a saber que lo que digamos o lo que hagamos tiene ya una connotación y una lógica dentro de ese sistema, ¿no? Vamos a hacer una prueba, vosotros en vuestras casas que tendréis algún hámster, alguno, yo no lo he probado porque no tengo hámster. Estoy seguro que el hámster, si ponéis 50 libros, se va a posicionar sobre los 7 que consideráis más importantes, más interesantes, porque el libro tiene algo telúrico, tiene algo que es inexplicable, es inexplicable. Mi abuela que no lee puede saber cuáles son esos 7 libros, porque los ve brillar, hay algo sucede con los libros en ese sentido, ¿no? Y por eso creo que en cierta medida mi manera de editar o mi manera de hacer las cosas reside en la posibilidad de ir continuamente dotando a ese libro o dotando a ese objeto de la mayor de las fuerzas posibles, de la mayor brillantez, ¿no? Del mayor esfuerzo telúrico que pueda, ¿no? Corrigiéndolo bien, dándole tiempo, dándole cariño, considerándolo, sabiendo dónde puede ir, cuál es su discurso y dejándole también, porque el tiempo, esa cosa inexorable que sucede, da a las cosas una pátina y una veracidad, al fin y al cabo, que es verdaderamente fantástica. Ya os estoy aburriendo, lo siento. Gracias. Bueno, ahora ha llegado el momento de que esto se convierta en un debate. Sí, bueno, un cuartito de hora podemos estar aquí. Podemos estar aquí hablando, imagino que es lo interesante también. Así que planteo de primera hacia el público que cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis hacerle a cada uno de los ponentes o a los 3 en general, porque es el momento de hacerlo ahora. No os cortéis porque yo creo que hay poco tiempo y además debemos aprovechar la ocasión de que están aquí.